Dígame, José. No se ve bien su rostro, Lick, disculpa. Tiene muy... Ahora sí, Lick, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Excelente, Lick, ahí está. Muy bien. Entonces, como les decía, y no se ven las diapositivas. No, licenciado. ¿Ahora? ¿No se ven? No, licenciado. No, licenciado. No se ve. ¿Perdón? Bueno. Entonces, ustedes las tienen ahí a la mano. Yo voy a desarrollar la clase. En la clase anterior nos quedamos pues analizando el desarrollo ya del trámite del juicio ordinario paralelamente a lo que es el juicio sumario. Entonces, habíamos hablado de la demanda, el emplazamiento, le habíamos dado lectura también a los artículos que principalmente le dan forma al desarrollo del trámite del juicio sumario. Y habíamos hablado, para que sea un recordatorio, los asuntos que se tramitan en la vía sumaria, que están a partir del artículo 229, hablamos de la aplicación supletoria del juicio ordinario, la opción al trámite, y habíamos dado lectura aparte también del artículo de Su micrófono se silenció, licenciado. Licenciado, disculpe, su micrófono se silenció. Bueno, nos está dando problema ahí el Zoom porque lo hace automáticamente. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, licenciado. Licenciado. Está bien video y está bien también imagen. Sí, Lick, está bien todo. Bueno, entonces lo que estaba haciendo era un resumen de lo que habíamos visto del 229, el 230 que nos hablaba de la aplicación supletoria, el 231 de la opción al trámite y que ya habíamos leído parte del 233 y también parte del 232, que como llevamos el desarrollo de nuestra clase, de nuestro trámite, paralelamente al ordinario del sumario, ya vimos que se inicia con una demanda, se emplaza, solo que en el ordinario se conceden 9 días para tomar actitudes frente a la demanda, ¿verdad? Ya sabemos que esas actitudes son posiblemente la rebeldía, el allanamiento, la contestación de la demanda, ahí se interponen excepciones perentorias y la reconvención. Pero como lo ven ustedes en sus diapositivas, tenemos las excepciones entre paréntesis. Entonces, vamos a centrarnos ahí en ese tema, ya que en el sumario, al presentar la demanda, hay 3 días para tomar actitudes, las mismas que ya conocemos del juicio ordinario. Pero el 232 del Código Procesal Civil nos habla que dentro de 2 días, de esos 3 que tenemos en el sumario para tomar actitudes, debemos nosotros interponer excepciones. El artículo nos dice las del 116, pero ya expliqué que no son solo las del 116, son las del 117 y 120. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es recordar, ¿verdad? Recordar. Nosotros ya sabemos que hay excepciones previas o dilatorias
que hay excepciones privilegiadas y que también tenemos excepciones mixtas. Aprendimos en el semestre anterior que las excepciones son previas porque se resuelven mucho, pero mucho antes que dictar sentencia en el proceso. En este caso, como estamos en el juicio sumario, se interpone dentro de los 2 días. Imagínense cuánto antes están las excepciones previas o dilatorias de que se dicte sentencia. Esa es la razón por la cual el juzgador le llamó excepciones previas, ¿verdad? Porque se resuelven antes de sentencia. Esto lo manejan los alumnos que estuvieron conmigo en 7º semestre. Pero no está de más el repetir, el refrendar ese conocimiento, porque de seguro nos lo van a preguntar en el juicio sumario, en el juicio ordinario, en el examen técnico profesional. Y es más, ya estamos a las puertas de nuestro primer parcial y ahí puede que sea una pregunta que explique las excepciones previas o dilatorias. Luego entendimos que también la excepción es dilatoria, porque viene del verbo dilatar, ¿verdad? No del verbo retardar. Nos han enseñado que la excepción previa o dilatoria es la que sirve para retardar el proceso. Y eso es mentira. Es dilatoria porque dilata, depura el proceso. Entendámoslo, ¿verdad? Cuando el actor en su demanda omitió todos los requisitos que debe de tener un primer escrito, ¿verdad? Desde la demanda, que su definición, que es importante, que es un escrito, que es un primer escrito y que debe llenar ciertos requisitos de un primer escrito. Hablamos de los artículos 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108. Entonces, esos artículos del Código Procesal Civil, que los vimos y analizamos cuando estudiamos el juicio ordinario, esos mismos artículos nos sirven ahora para presentar una demanda en la vía sumaria, más una estructura que es una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, una relación de hechos que dije que tiene que ser clara y precisa, ¿verdad? No solo llenar los requisitos de la introducción, la relación de esa estructura tiene que ser clara y precisa, como nos lo dice el artículo 106. Luego, el 106 nos habla del fundamento de derecho, de que debe de existir peticiones, ¿verdad? Un apartado de prueba también que no debe de faltar y un cierre, ¿verdad? Entonces, cuando el juez califica esa demanda y llena los requisitos, le da trámite, ¿verdad? Pero como ya lo hemos explicado, el juez también es humano y se equivoca. Bueno, hablemos de la realidad. Hay un oficial de trámite, ¿verdad? Que es el que hace el proyecto de resolución y se lo pasa al juez para que lo firme, ¿verdad? No estoy diciendo que todos los juzgados trabajan igual, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, no estoy criticando, no estoy cuestionando, es para que usted me entienda mejor. Entonces, ¿por qué es que a veces se le da trámite a una demanda que no llenó los requisitos? Cuando el 109, si gustan, viajemos al 109, por favor. Mildred Johanna está conectada.
Mildred Johanna a las 2. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Sería tan amable de darle lectura al 109, por favor? Sí, licenciado, usted gusta. Artículo 109. Omisión de requisitos legales. Si no se presentaran con la demanda los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Bueno, muchas gracias por su participación. El artículo es claro. Dice los jueces repelerán, ¿verdad? Repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado, ¿verdad? Freddy Alejandro, ¿está conectado? Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, compañito. Léame el artículo 27, por favor. Licenciado, fíjese que todavía voy en camino, voy en el bus, sino con mucho gusto. Vale, entendido. Iris Ruiz, ¿está conectada? Buenas tardes, licenciado. Sí, solamente que también voy en el tráfico. Disculpe. Bueno, ya voy yo también en las futuras clases, dar mi clase en un bus, ¿verdad? Ustedes me están dando el ejemplo. Yo hoy tuve clases desde la tarde con Derecho Administrativo, que estoy dando ahora, Derecho Administrativo 1. Estoy conectado desde las 2 de la tarde. Pero yo les aconsejo, compañeros, por su bien, ¿verdad? Traten de estar en un lugar ya estable en su casa para poderse concentrar al 100%. Por eso les hago en broma, no quiero que lo tomen en forma irónica, ¿verdad? Imagínense yo que en un bus y dando mi clase, ¿verdad? No sé cómo haría, no tendría concentración. Si aquí a veces la pierdo, pero ahí sí que es un libre albedrío, ¿verdad? Recuérdense que cuando las clases eran presenciales, nuestra obligación era estar allá a la hora que iniciaba la clase. Yo no quiero que suene a regaño. Entiendo, ¿verdad? Que hay necesidad de trabajar, de producir, y hay un montón donde, como buen consejo, tratemos de estar en un lugar estable para poder captar al 100% la clase, y que al final el beneficiado va a ser usted. Cruz Eduardo, ¿está conectado? Sí, licenciado. Bueno, sería tan amable leerme el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 27. Espérenme, licenciado. Un poquito más. Son minutos valiosísimos que tenemos, compañeros, ¿verdad? Por eso es bien complicado en forma virtual, con 400 alumnos en cada sección y quererles dar participación. Lo voy a leer yo porque necesito... Si gusta, se lo leo yo, licenciado. Alguien, por favor, si es tan amable. Fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no se llene los requisitos que la ley establece. Entonces, nos estamos dando cuenta, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer el juez cuando ve que una demanda no llenó los requisitos? Según el 109, repelerla, ¿verdad? Fíjense que en procesal civil, escuchen, ¿verdad? Pan para tu matate, no existen los previos. No sé de dónde, ¿verdad? Los jueces civiles han puesto previos, quizá por costumbre, ¿verdad? Pero la ley, ¿verdad? El Código Procesal Civil no regula los previos. Diría entonces, ¿verdad? Si la demanda no llenara los requisitos, el juez le pondrá un previo. Hay otros códigos, en laboral sí existen los previos. La ley de amparo también regula, ¿verdad? Que si la acción, el escrito de la acción de amparo no llenara los requisitos,
se le podrá poner un previo y darle un plazo para que los enmiende, ¿verdad? Pero en procesal civil no existe un artículo que hable de los famosos previos, ¿verdad? Quizá por costumbre los jueces civiles han puesto previos, pero lo que tendrían que hacer según la ley, que ya leímos el 27, integrado con el 109, sería rechazar esa demanda. Les pido por favor que apaguen su micrófono para que no hayan interferencias, por favor. Y gracias al compañerito que colaboró con la lectura del 127. Pero volviendo a nuestra clase, todo, ¿verdad? Lo que yo le digo en la clase pareciera trivial y que estamos perdiendo el tiempo. Pero más para un examen parcial, para un final, para el privado, a usted le va a servir para la vida. Entonces estamos en el juicio sumario. La demanda no llenó requisitos y el juez le dio trámite. Suele suceder, ¿verdad? Es algo parecido como que a un buen arquero nunca le vamos a meter gol. A un buen juez, pues nunca se le va a pasar que una demanda no llenó los requisitos, ¿verdad? Pero sucede. Entonces, para eso están las excepciones previas o dilatorias, ¿verdad? Para corregir, ¿verdad? Corregir la demanda, ¿verdad? Previa porque se resuelve mucho antes de sentencia. Imagínense, aquí se interpone a los 2 días, ¿verdad? En el ordinario dentro de los 6 días, en el sumario dentro de los 2 días. ¿Qué clase de excepciones? Previas o dilatorias. El 232 nos dice las del 116. Pero nosotros ya sabemos que también están las del 117 y las del 120, porque las excepciones previas o dilatorias también hay privilegiadas y también están las mixtas. Ya vimos que las excepciones previas o dilatorias depuran el proceso, depuran la demanda, ¿verdad? Pero también hay unas excepciones previas o dilatorias que la doctrina le llama privilegiadas o no preclusivas. Son las del 120, ¿verdad? No le vamos a dar lectura, pero anote usted, no pierda ningún detalle, ¿verdad? Porque usted no se está preparando para el parcial, sino para el privado y para la vida. Entonces, las del 120 son privilegiadas. ¿Y en qué consiste lo privilegiado? En que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. El mismo 120 en la primera línea nos dice que el plazo para interponer excepciones previas o dilatorias es dentro de los 6 días. Esas son las que la doctrina llama preclusivas. Solo se pueden interponer dentro de los 6 días. Esas son las del 116. Pero si nos fundamentamos en el artículo 120, ahí vamos a encontrar varias excepciones que también están en el 116, se repiten en el 120. Pero por estar en el 120 son privilegiadas. Entendámoslo así. Recuérdense que a veces va uno a algún lugar y está la general donde se sienta todo el público. La entrada ahí costaba 50 quetzales. Esas son las del 116. Pero hay un lugar, hay un VIP que cuesta 100 la entrada. Esas son las del 120. Son privilegiadas. Las pobrecitas que están en el 116 solo se pueden interponer dentro de los 6 días.
son preclusivas. Las privilegiadas, que están en el 120, se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Si quiere, démosle lectura a alguien que colabore ahí para no estar ahí sorprendiendo a alguien que va en el bus. Démosle lectura al 120, por favor. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso. Sin embargo, ¿qué, compañero? En cualquier estado del proceso. Subraya, ¿verdad? Ahí está lo privilegiado. Siga leyendo, por favor. Podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Muy amable, compañero. Entonces, también ese artículo, dentro de lo que es el juicio ordinario, nos dice que el trámite de las excepciones previas o dilatorias es incidental. Pero a lo que yo voy, ¿verdad? Y quiero que anoten que estas excepciones que están en el 120 también las podemos interponer en el juicio sumario. No como dice el 232, las del 116. Y usted dirá, ¿y por qué es que no lo dice en el juicio sumario? Ya lo he repetido, porque el legislador, que ya manejamos el juicio ordinario, y como el 230 nos dice que será aplicable todo lo del juicio ordinario en el juicio sumario. Solo que tiene que respetarse la naturaleza jurídica del juicio sumario. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica del juicio sumario? Sus plazos chiquitos. Si en el ordinario, al emplazar, hay 9 días, esos 9 días no los puedo usar en el juicio sumario, porque el juicio sumario en el artículo 233 nos da un plazo de 3 días. Entonces, lo que estamos aplicando, que aprendimos del ordinario, es el concepto, la figura del emplazamiento, que quiere decir llamar a juicio. Y del 112, sus efectos, porque el emplazamiento tiene efectos procesales y tiene efectos materiales. Lo que estamos aplicando supletoriamente en el juicio sumario de las excepciones previas o dilatorias, en este caso que ya lo explicamos, son las privilegiadas. Lo que no podemos aplicar son los 6 días, porque en el juicio sumario habla de 2 días. Y tanto en el ordinario como en el sumario le antecede la palabra dentro. Y ya vimos qué significa la palabra dentro. Quiere decir que el plazo empieza a correr el mismo día en que me notificaron. Si no está la palabra dentro, entonces el plazo empieza a correr al día siguiente de la notificación. Eso es sumamente importante, principalmente para su ejercicio profesional. Entonces ya vimos que hay excepciones previas o dilatorias. Ya vimos que hay privilegiadas, las del 120. Pero hay otra que no menciona también el juicio sumario. Las excepciones mixtas. ¿Y cuáles son las excepciones mixtas? Aquellas que la ley las regula como previas o dilatorias, pero cuando las interponemos, tienen un efecto perentorio.
Entonces, ahí está lo mixto. Se encarga. Licenciado, su micrófono. Sin micrófono, licenciado. ¿Perdón? Se le había desactivado su micrófono. Ahí estamos ahí. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo de las excepciones mixtas? Es que no alcanzamos a escuchar, disculpe. Entonces yo creo que lo que está sucediendo, José, nota, es que como usted es el que inactiva micrófonos, de repente accidentalmente me inactiva el mío. Entonces, para que lo consideremos. Pero voy a repetir lo de las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas, primero, se pueden aplicar supletoriamente en el juicio sumario. No en ahí reguladas en el juicio sumario. Es en base a la aplicación supletoria del juicio ordinario en el juicio sumario. Entonces, ¿qué son las excepciones mixtas? Las que la ley regula como previas o dilatorias, pero al interponerlas tiene un efecto perentorio. Aquí hago un paréntesis. ¿Se recuerdan qué hacen las excepciones perentorias? Destruyen la pretensión del actor. Pero esas son otras excepciones, ¿no? Pero resulta que las mixtas, siendo previas o dilatorias, pueden destruir la pretensión del actor. Por eso es que el legislador o el estudioso del derecho, que fue precisamente uno de los mejores procesalistas del mundo, Eduardo Couture, que es Uruguay, fue el que creó esta clasificación doctrinaria, ¿verdad?, de las excepciones mixtas. Imagino que él estudiando dijo, bueno, la ley contempla unas excepciones que son previas o dilatorias, pero viéndolas bien, ¿verdad?, al interponerlas tiene efecto perentorio, ¿verdad?, destruye la pretensión. Recuérdense que las previas o dilatorias depuran. Las perentorias destruyen. Ahora, si no me escucha, ahora es problema suyo, porque aquí veo que mi micrófono sí está activado. Entonces, como dicen los mexicanos, cheque ahí en su dispositivo. Entonces, Eduardo Couture es el creador, llamémosle así, de esa clasificación doctrinaria de las excepciones mixtas. Y si vamos al 116, las últimas 4 tienen característica de mixtas. Entiéndase. Las últimas 4 tienen característica de mixtas. El 116 las regula como previas o dilatorias. Quiere decir que todas las que están en el 116 son previas o dilatorias. Ahora bien, para poderlas interponer como mixtas hay que explicarle al juez, ¿no?, comparezco ante usted respetuosamente, el motivo de la comparecencia, a interponer la excepción previa o dilatoria tal, ¿verdad? Y le agrego con carácter de mixta. Entonces, miremos primero en el 116, las últimas 4. Alguien que nos quiera apoyar con la lectura, por favor. Artículo Licenciado, buenas noches. No sé si todo el artículo, licenciado, o solo las últimas 4. No, las últimas 4, por favor. Nos vamos a enfocar en las últimas 4. Numeral 8, caducidad. Numeral 9, prescripción. 10, cosa juzgada. Y 11, transacción.
Muy amable, le agradezco. Como le digo, todo esto es reprise. Pero ¿por qué? Ahora vuelvo a insistir. Decidí explicar el juicio sumario antes del oral. Aquellos que se adhirieron a nuestra sección, que presumo, ¿verdad?, no vienen a nuestro nivel, presumo, no estoy señalando, ¿verdad? Y usted que fue mi alumno, por si se le olvidó o pues quiere refrendar el conocimiento, por eso estratégicamente es que explico, y el primer tema que vamos a evaluar en el primer parcial es el juicio sumario, ¿no? Entonces, esa es la razón. Entonces, porque me permite, al analizarlo paralelamente con el ordinario, volver a explicar algunas figuras que son sumamente importantes y que también nos van a servir en el oral, porque en el oral también se interpone, hay que presentar una demanda. Con el juicio oral es que se desarrolla en audiencias. Entonces, tiene un grado de dificultad un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, no quería yo ponerles en gracia hacerles las cosas fáciles. Y lo vengo haciendo de muchos años atrás, ¿verdad? Por la experiencia de todos los años, el ejercicio profesional, y que funciona mejor, ¿verdad?, porque me permite refrendar y demostrarles que el sumario es un ordinario en chiquito. Mismas etapas o cambian son los plazos. Entonces, demanda, emplazamiento, 3 días. Dentro de ellas hay 2 para interponer excepciones previas o dilatorias. Ya recordamos cuáles son, qué son las excepciones previas o dilatorias. Ya hablamos de las privilegiadas y ahorita estamos hablando de las mixtas. Por favor. Y que las últimas 4, como leyó el compañero del 116, estas siguen siendo previas o dilatorias porque así lo dice el 116. Doctrinariamente, al analizarlas, tienen un efecto perentorio. Entonces, por lo tanto, las clasificamos en esa clasificación que ideó Eduardo Couture y les llamó excepciones mixtas. Ya expliqué que para poderlas interponer hay que darle una cátedra al juez, no solo en el motivo de la comparecencia, sino en los hechos. En los hechos yo le diría, resulta, señor juez, que el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, regula las excepciones previas o dilatorias. Pero según Eduardo Couture, un famoso procesalista uruguayo, dice, ¿verdad?, que las últimas 4 tienen características de mixtas, que siendo previas o dilatorias tienen un efecto perentorio. Por lo tanto, voy a interponer, por ejemplo, la excepción de cosa juzgada con carácter de mixta. Dígame si no tiene efecto perentorio esa excepción. Estoy tomando una de ejemplo, cosa juzgada, de las últimas 4. Imagínense que a mí me demandaron por daños y perjuicios. Bueno, eso es juicio ordinario, ¿verdad? Mejor vamos a un juicio sumario. Me están demandando la desocupación, ¿verdad? Y resulta que ya se llevó un juicio anteriormente, ¿verdad? Pero además de la desocupación, también están cobrando en el mismo juicio rentas atrasadas, ¿verdad? O sea, como ganó aquel juicio, el dueño de la casa donde
me desocuparon y me sentenciaron a pagar, ahora me vuelve a demandar. Entonces yo, dentro de esos 2 días que dice el 232, pues le voy a interponer una excepción previa o dilatoria con carácter de mixta, de cosa juzgada. Cuando le demuestre al juez, ¿verdad?, que ya fui juzgado, que ya desocupé, que ya pagué las rentas, pero me están demandando otra vez, el juez va a resolver con lugar la excepción pretoria de cosa juzgada con carácter de mixta. Sin lugar la demanda. El incidente que está tramitando la excepción mixta se convirtió en una forma anormal de ponerle fin al proceso. Mire usted la importancia que tiene el interponer excepciones mixtas, ¿verdad? Porque bien la pude haber interpuesto como perentoria al contestar la demanda, pero esa se resuelve hasta en sentencia. Imagínense, ¿para qué me voy a desgastar en otro proceso que yo sé que la voy a ganar? Voy a ganar ese proceso porque ya fui juzgado, hay cosa juzgada. Pero usted dirá, ¿y eso sucede? Sí, hay abogados que no saben que existen las excepciones mixtas. Entonces someten a su cliente a otro proceso, la interponen como perentoria al contestar la demanda y esa se resuelve hasta en sentencia. Ya les dije, juicio sumario a veces puede tardar más que un juicio ordinario en la práctica, ¿no? El legislador, su intención es que tardara menos. Por eso es que le redujo los plazos. Entonces voy a hacer una pausa para ver si se entiende ahí donde vamos, ¿no? Interposición de excepciones previas o dilatorias. No sé si hay alguna hasta dónde vamos. ¿Está claro? Todo claro, licenciado. Bueno, continuamos entonces. Vea usted entonces lo importante que es el manejar las instituciones procesales, ¿no? No sé si fue en la C o en la D, en el semestre anterior, que alguien preguntó, licenciado, ¿qué decir usted con instituciones? Porque habíamos dejado un laboratorio. Esto, las figuras, ¿no? Como la demanda, alguien le contestó incluso ahí, compañero, es como la demanda, como el emplazamiento, ¿no? Le pueden llamar instituciones procesales, figuras procesales, etapas procesales, no sé. Pero la importancia que tiene el conocimiento, ¿verdad? Porque mire, pues, ponga mucha atención. Imagínese que usted es el abogado de esta persona y usted va a cobrar, porque ya está bien cotizado, 50,000 quetzales por este juicio. Un sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas, y él le cuenta que, fíjese, que ya me llevaron un juicio anteriormente, yo ya desocupé, ya pagué, y ahora viene y me demandan de nuevo. Y usted le dice, muy bien, pero pues, lamentablemente hay un proceso y hay que entrarle. Yo por llevárselo le cobro 50,000 quetzales. Bueno, tal vez las rentas atrasadas, imagínense que era un edificio el que estaba rentando y las rentas atrasadas eran millones. Puede ser que su cliente le diga, bueno, pagarle 50,000 pesos a volver a pagar millones de quetzales cuando ya pagué, ¿verdad? Y cobrando barato, ¿verdad? 50,000 pesos. 5,000 pesos de anticipo. Bueno, quetzales, ¿verdad? No somos mexicanos. No son pesos, quetzales. Y le hace su cheque o ahí en efectivo, ¿verdad? Y viene usted,
Aquí voy a interponer una excepción previa con carácter de mixta, ¿verdad? ¿Sí? A los 2 días de los 3 días que tiene para tomar actitudes. Bien planchadita, usted sabe hacer escritos, sabe los artículos que le dan forma, la estructura, va nítido su memorial. ¿Y qué dice el 120 en la última línea? Que su trámite es incidental, ¿verdad? De las excepciones. Y lo repite el 232. ¿Alguien que quiera colaborar conmigo? 232, por favor. Gladys Sosa, que se ha estado luciendo ahí en la pantalla, estaba conectado. Artículo 232. Bueno, Tatiana se le adelantó. ¿Quién está hablando? Perdón. Que lea ahí. Lea usted para ganar tiempo, por favor. Artículo 132. Interposición de excepciones previas. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 110, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Sin embargo, en cualquier... Ahí paremos. ¿Se resolverán por el trámite de qué? ¿Compañero? Incidentes. Por el trámite de los incidentes. Ahí quedémonos. Gracias por la participación. Quiere decir que cuando el juez admita para su trámite la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada con carácter de mixta, pues nos vamos a ir a un incidente. De seguro ese incidente es por cuestión de hecho, ¿verdad? Porque hay hechos controvertidos que probar, ¿verdad? Serán 2 días de audiencia, porque anote, antes que se me vaya, ya que lo mencionamos, ¿verdad? También anote, en el juicio sumario se aplica el trámite de los incidentes supletoriamente el que está regulado en la ley del organismo judicial, del 135 al 140. Repito, yo lo anotaría ahí al final del 232. Al final donde dice incidentes, pondría también, ¿verdad? Se aplica supletoriamente la ley del organismo judicial del 135 al 140, donde está regulado el trámite de los incidentes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a recordar los incidentes, pero concluyamos con el caso. Va a ser un incidente por hecho, ¿verdad? Van a correr audiencia por 2 días a la otra parte. Evacuada esa audiencia, va a haber un periodo probatorio de 8 días y pasado el periodo probatorio se va a dictar un auto, ¿verdad? En 3 días. Definitivamente, no hay vuelta de hoja. Porque mi prueba principal para ese incidente, yo como buen abogado o usted con prueba de anticipo. La prueba ahí fundamental es una certificación de la sentencia del otro juicio para demostrar que es cosa juzgada. Aparte que podría proponer otros medios de prueba, pero a mí se me ocurre que así tendría que ser, pedir, ¿verdad? Ofrecer como prueba documental una certificación, ¿verdad? Del juicio anterior, sumario y rentas atrasadas, y una constancia también para reforzar donde ya se pagó lo que se salió condenado, rentas atrasadas, más los intereses, costas procesales, no sé. Ahora bien, con lugar el incidente, ¿verdad? La excepción, ¿verdad? El auto que la resolvió se convirtió en una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Porque se recuerdan
¿cuál es la única forma normal de ponerle fin al proceso? Tienen que recordar la sentencia. La sentencia, Lick. Claro, la sentencia. ¿Y cuándo es que se dicta sentencia? Cuando todas las etapas, ¿verdad? Pero acá, a los 2 días, en el trámite incidental, voló hasta la sentencia. Surgió una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Ya ganó el caso. Ya lo ganó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrar su celular. Pensemos que es don Frank, su cliente. Véngase a la oficina, le tengo buenas noticias. Pero trae su chequera, ¿verdad? Que recuerde que usted va a cobrar 50,000 y solo le dio 25,000. ¿Y para qué quiere que de plano me va a pedir otro anticipo? No, le tengo buenas noticias. Véngase. Se lo tengo que decir personalmente. A la hora está ahí. Se lo sienta, le ofrece un café, lo atiende bien, ¿verdad? Es su cliente. Mire, y le enseña la resolución. Su caso lo hemos ganado. Y tan rápido. Si el otro juicio tardó 6 y en 2, 3 meses usted me está dando el resultado. Ese aconsejo que le diga a usted es que yo estuve en la D o en la C, ¿no? Yo manejo todas las figuras procesales. No le voy a decir cómo se lo gané, ¿verdad? Porque ese es secreto profesional. Pues aquí está la resolución donde dice sin lugar la demanda, ¿verdad? Y es más, ahora se le está condenando a esta persona al pago de costas procesales, ¿verdad? Aquí está la resolución, ¿verdad? Le entrego copia. Si usted me autoriza, reclamamos las costas procesales, solo que eso le va a costar tanto más, ¿verdad? Pero ahorita lo que necesito es que me haga el cheque por los otros 25,000 quetzales. Que yo, pues, no solo traje la chequera, sino en el camino pasé a hacer un negocio, se lo traigo en efectivo. Conclusión para su matate, ¿verdad? ¿Qué son las excepciones mixtas? Dinerito inmediato, al instante, ¿verdad? Ahora imagínense que este señor hubiese caído en alguien que no manejaba las excepciones mixtas. Y es pilas, ¿verdad? Es pilas, e interpuso a juzgada como excepción perentoria. No sé cuánto va a tardar ese juicio, si 1 año, 2 años, 3 años, para que dicten sentencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que hasta que dicten sentencia, usted le va a poder decir, véngase, don Frank, y traiga su chequera. Entonces yo le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Recibir en 2, 3 meses sus 50,000 pesos? ¿O en 2, 3 años esos 50,000 pesos? ¿Qué preferiría? Alguien que me conteste en representación de todos. En los 2 meses. Se da cuenta de la importancia que tienen las excepciones mixtas, que siendo previas o dilatorias, tienen un efecto perentorio. Entonces, el 232, que habla de las excepciones previas o dilatorias dentro de lo que es el juicio sumario, que se interponen de los 2 días, los 3, que dice el 233, también podemos interponer las privilegiadas que están en el 120 y también podemos interponer las mixtas que según Eduardo Couture, ¿verdad?, en esa clasificación doctrinaria, las últimas 4 tienen efecto perentorio. Entonces, espero pues que esté claro el tema
de las excepciones, funciona igual en el juicio ordinario y funciona igual en el juicio sumario. Mismas etapas, lo que se reducen son los plazos. No sé si alguien quiere intervenir mientras puedo lubricar mi garganta. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Vamos bien con el juicio sumario? Licenciado, disculpe. Julio Robledo. ¿O quién habla? Sí, Julio Robledo. Sí, dígame, compañero. En el caso de las que podrían interponerse con este carácter de mixto, serían únicamente estas 4 del artículo 110 que acabamos de ver, ¿verdad? ¿O habrían algunas otras que podrían únicamente esas? Lo que pasa es que falta explicación, ¿verdad? Usted sabe, ya usted fue mi alumno. Sorry, que es primera... Los que fueron mis alumnos saben que yo voy despacito, muy despacito, ¿verdad? Y no me anticipo, porque para responderle, esas 4 que están en el 116, ¿sí? Usted tiene su código a la mano. Sí. Vuélvalas a leer, por favor, del 8 al 11. 8, caducidad. 9, prescripción juzgada, y 11, transacción. ¿A cuál fue la que puse yo de ejemplo de esas 4? Cosa juzgada. Ahora viaje al 120, por favor. Sí. Léalo si es tan amable, despacito, ¿verdad? Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Estamos hablando dentro del juicio ordinario, ¿verdad? Si fuera el juicio sumario, ¿dentro de cuántos días? 2. Excelente, ¿verdad? Así lo dice el 232. Continúe. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer... Sin embargo, ¿qué? Perdón. En cualquier estado del proceso. Subraye. Ahí está lo privilegiado, ¿verdad? Ahí está lo privilegiado. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, continúe leyendo, por favor. Podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Le pregunto, Julio, las 4 últimas que están en el 116, ¿las ve usted repetidas 120? ¿Las encuentra? Sí, sería cosa juzgada y prescripción. Caducidad y transacción, ¿no la encuentra? Transacción. Sí, son las 4. Son las mismas 4. En el 120. Así es. Bueno, primero le respondí a que si hay en otro lugar, ya encontramos que sí, ¿verdad? Porque tienen las mismas características. Solo que pongan atención todos. Por repetirse, y si me fundamento en el 120, ¿verdad? No son previas o obligatorias. Son mixtas, pero también son privilegiadas. Quiere decir que esas mixtas que se repiten del 116, también las puedo interponer como privilegiadas. Esas 4 que se repiten del 116 tienen, yo le llamo triple saldo, ¿verdad? Son previas o dilatorias. Son privilegiadas en cualquier estado del proceso y son mixtas. Destruyen la pretensión de la parte actor. Entonces, dése cuenta lo bonito que es cuando uno maneja la ley, ¿verdad? Y yo presumo que todos mis alumnos lo saben. Y ahorita lo están refrendando, ¿verdad? Por eso se asignaron otra vez a la D.
Y qué bueno que usted viniendo de otra sección, pues me está entendiendo si es que no lo entendió. Ojalá lo haya entendido, ¿verdad? Pero lo poquito que hemos visto, ¿lo está entendiendo, Julio? Sí, licenciado, muy claro. Ahí, gracias por la respuesta. Ahora, honestamente, no me diga de qué sección venía, quién le dio, ¿verdad? Por ética, ¿verdad? No vamos... ¿Manejado usted así el tema de estas excepciones? La verdad está ahí, ¿no, licenciado? Bueno, entonces esa es la bendición, ¿verdad? Que ahora lo tiene claro, ¿verdad? Y entiende el por qué decidí desarrollar primero el juicio sumario. Lo está entendiendo, ¿verdad? Creo que sí entiendo la estrategia. Es importante porque como es parecido, si les hubiese hecho bolas a propios y extraños, si empiezo con el juicio oral. Yo estoy seguro que en todas las demás secciones de procesal civil, si ustedes le preguntan, ¿tienen algún amigo qué juicio están viendo? Le van a contar que el oral, ¿no? Porque así está el programa. Pero como hay libertad de cátedra y yo no quiero ser malintencionado con mis alumnos, no solo quiero que aprendan, sino que ganen el curso, que ganen el privado y que también en el ejercicio profesional, como vimos con la excepción de cosa juzgada. ¿Para qué esperar hasta que se dicte sentencia? El incidente que tramita mi excepción con carácter de mixto le puso fin al proceso en forma anormal. Porque el forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Y existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Ejemplo, ¿verdad? Este tipo de excepción que se fue a un incidente, creó una forma anormal. Pero tenemos otros ejemplos, el allanamiento, el desistimiento, el sobreseguimiento, son formas anormales de ponerle fin a un proceso, ¿verdad? Entonces, gracias por tu honestidad también, Julio, y ayudó a terminar, implementar la explicación, que en el 120 se repiten las últimas 4 del 116, por lo tanto, son previas o dilatorias, privilegiadas y también tienen carácter de mixtas. ¿Alguien más que quiera intervenir? Sí, Lic, buenas tardes, una pregunta. Usted mencionó algo acerca de que cuando se interpone una excepción de carácter mixto, se tiene que establecer claramente, expresamente que es mixto, si no, no se toma como mixto. ¿Así lo entendí yo? Así es. Usted le tiene cátedra al juez, ¿verdad? Porque puede ser, y como le digo, de todo hay, ¿verdad? Que el oficial de trámite o el mismo juez, ¿verdad? No estoy señalando a nadie, no conozca las excepciones mixtas. Entonces, en su memorial, en su escrito, usted tiene que darle una cátedra, ¿verdad? En los hechos le narraría, ¿verdad? Presento la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada, regulada en el 116, pero con carácter de mixta. Y le agrego, resulta, señor juez, que el procesalista uruguayo Eduardo Couture, creador de una clasificación doctrinaria, las excepciones mixtas, dice que son aquellas actividades obligatorias, tienen un efecto perentorio. Todo lo que usted le pueda aplazar ahí para que el juez diga, viéndolo bien, esta abogada tiene razón. Va al incidente, va al periodo probatorio, dicta su auto y declara con lugar la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada con carácter de mixta. Recuérdense que la excepción sigue siendo previa o dilatoria. Yo le tengo que dar esa interpretación doctrinaria que esa tiene un efecto perentorio, por lo tanto es mixto. ¿Estamos, compañeritos?
Sí, Lick, gracias. Mira, una pregunta más, disculpe. Es que, ¿qué pasa? El 120 es claro en decir que en cualquier estado del proceso se puede interponer cualquiera de las que ahí están, que son excepciones privilegiadas, como bien lo dice usted. ¿Qué pasaría? Bueno, se me acabó el plazo para interponer en un juicio sumario, por ejemplo, para interponer excepciones previas en los 2 días. Y entonces ya no se llamarían previas si las interpongo en otro estado del proceso, porque los 2 días se acabaron. Claro, pero usted se debe fundamentar en el 120 y darle otra cátedra al juez, porque puede ser que el juez no sepa que las del 120 son privilegiadas. Entonces usted dice, interpongo la excepción previa o dilatoria de cosa juzgada, pero con fundamento legal en el artículo 120. Que si bien es cierto, las excepciones previas o dilatorias dejan el proceso, de nuevo, el procesalista Eduardo Couture, Uruguay, dice que hay excepciones previas, ¿verdad?, que tienen efecto perentorio. Es este caso, señor juez. Y también el 120 dice que son privilegiadas, que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. ¿Me entiende? Lo que hay que darle al juez en los memoriales, en los escritos, son cátedras. Pero ¿sabe qué sucede? No en todos, ¿verdad? Hay excepciones. Hacemos machotes, llamamos al cuate, vos no tenés un escrito de excepciones previas. Mándamelo, ¿verdad? Y ahora por correo o hasta por un móvil se puede mandar en PDF o en Word, y lo único que queda es cambiar datos, ¿no? ¿Entiendes? Uno tiene que ser creador de sus propios escritos. No necesita uno estar pidiendo un borrador, un machote, sabiendo los artículos, la estructura y manejando las instituciones. Al juez no le va a quedar otra que conlugar. ¿Me entiende? Sí, muchas gracias. Bueno. Nos consume y yo tengo otra hora de clases.